Bienvenidos, queridos alumnos, alumnas, a su materia de Pentateuco, literatura del Antiguo Testamento. Eh, Hoy miércoles 15 de marzo. ¡Qué lindo para los que cobran hoy por quincena! Avisen un poquitito para ver si les caemos al asado a la noche. Bueno, bienvenidos sean a su clase hoy de Pentateuco. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo esta experiencia de irnos sumergiendo hacia el mundo de esta literatura que es, como siempre he dicho en las clases anteriores, es fundante, se convierte en las bases. Eh, Hemos visto cómo los relatos de los primeros 11 capítulos, a la luz de esta lectura o de este abordaje que hemos hecho de encarar desde una teología narrativa, pues nos damos cuenta, queridos hermanos, que se convierte en una antropología teológica. Estos 11 capítulos que nosotros hemos visto se convierten en una antropología teológica. ¿Por qué digo que se convierte en una antropología teológica? Porque cuando ya vemos el resultado, cuando vemos el conjunto de los relatos que se concatenan unos con otros, que se unen unos con otros, nos damos cuenta que en el centro de esos relatos está el hombre, el ser humano. Por eso es antropología. La antropología tiene que ver con el estudio del ser humano. Entonces podemos mirar cómo estas narraciones teológicas tienen como fundamento al ser humano. Los relatos de la creación tienen que ver con el ser humano, con su creación, eh, um, con su formación, ya sea que hayamos sido formados por el poder de la palabra de Elohim, o ya sea que hayamos sido formados del polvo de la tierra y de la costilla de un hombre por Yahvé. Cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto? El centro de todo sigue siendo el hombre. Y vemos cómo en los siguientes relatos las rupturas tienen que ver con el hombre en sí mismo, ¿no? Las rupturas, las separaciones tienen que ver con ah, las consecuencias de la caída que tiene el hombre y que tiene la mujer. Cuando hablo de ser humano o de hombre, estoy hablando en términos generales. Y entonces miren ustedes cómo esta antropología teológica que da por sentado como centro de atención al hombre o al ser humano, se convierte en el eje central de salvación. Ahora el ser humano necesita ser salvado, necesita, ¿no?, volver al estado primario o al estado ideal del jardín del Edén, del huerto del Edén. ¿Mm? Pero para eso van a pasar muchas cosas más, ¿no? Y entonces, a partir de esas narraciones teológicas, se empieza a escribir, a hilvanar, a unir historias en el contexto histórico, válgase la redundancia, en donde vemos una historia que empieza con un personaje histórico llamado Abraham. Entonces, fíjense cómo este marco de antropología teológica que miramos en la caída, que miramos en el fratricidio, que miramos en la ruptura de los clanes, que miramos nosotros en el tema de la ruptura de las razas, cuando miramos nosotros la ruptura o el barrido de los semidioses o dioses que engendraban a través de la prostitución sagrada, cuando vemos la ruptura entre los pueblos ya en la Torre de Babel, nos damos cuenta que el ser humano necesita ser salvado. Y para eso empieza a escribirse una historia, ¿no? Una historia que le va a dar sentido a todos los actos salvíficos de Yahvé o de Jehová o de Dios
le va a dar sentido a todos los actos salvíficos de Dios que va a manifestar no solo a su pueblo, sino que va a ser de manera universal. Entonces, queridos hermanos, yo les propongo esta línea de abordaje hacia las narraciones que aparecen en los primeros 11 capítulos del Génesis. Véanlo como una antropología teológica en donde a partir ya de ahora, ya cuando la ruptura está hecha, empieza a darse sentido, en primer lugar, la alianza que Dios hace con Noé, el pacto, la alianza que Dios hace con Noé, y la va a hacer efectiva ahora con un círculo de historias que se le conocen como las historias patriarcales. Ajá, patriarcales. Entonces, no pierdan de vista esto, hermanos. Leer los primeros 11 capítulos del Génesis debe leerse a la luz de la redención o de la salvación que necesita el ser humano, que por su naturaleza y por sus decisiones ha roto la comunión con Dios. Se ha quebrantado la relación con Dios. Y vamos a mirar también en segunda instancia que Dios va a establecer una alianza, un pacto. Y el primer indicio del pacto o de la alianza que Dios va a hacer con el hombre será a través de Noé. Lo leímos en la clase pasada donde dice, y estableceré mi pacto con ustedes. Este pacto, esta alianza, hermanos y hermanas, va a ser fundamental para entender el resto de las historias del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental, porque todo va a tener que ver con la alianza, con el pacto de Dios con el ser humano. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora, hermanos, ya vamos a empezar a entrar a los círculos de las tradiciones de los patriarcas. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Y entonces, nosotros nos quedamos en esta parte, ya hablé, como la alianza sagrada entre Dios y Noé es la alianza que va a permitir salvar al ser humano de todas estas rupturas, ¿no? Fíjense cómo todas estas rupturas tienen que ver con el ser humano, por eso es una antropología teológica. Ahora, el centro de la historia será redimir al ser humano en su condición la palabra sería en su condición, en la condición, más bien voy a cambiar la frase, redimir al ser humano en la condición que tenía antes de la caída. Entonces, para ello se empiezan a escribir, queridos hermanos, a partir del capítulo 12 al capítulo 50, el círculo de las tradiciones que tienen que ver con lo que se le ha denominado los patriarcas de Israel. Quiero ser justo en esto, hermanos, porque hemos siempre abordado en la lectura de estos relatos a la luz solamente del hombre, del varón. Ya estoy hablando aquí como varón. Entonces, hemos analizado estos textos siempre bajo la óptica de Abraham, bajo la óptica de Isaac, bajo la óptica de Jacob. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, que también debemos reconocer a las madres de Israel, a las madres de Israel, que ellas juegan papeles fundamentales para que los relatos que tienen que ver con los patriarcas vaya, sí, de manera sucesiva, cumpliendo
las promesas de Dios. Así es que nuestras madres, Sara, Rebeca y Raquel, ujú, son mujeres fundamentales. ¿Mm? Y también tenemos que abordar esta literatura desde los ojos de ellas. Ajá, desde los ojos de ellas. Entonces, esto es una lectura en el muy buen sentido de la palabra feminista del texto bíblico, en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? No estoy usando la palabra feminismo de término peyorativo, sino más bien de un término en donde también las vivencias de las mujeres son importantes, solo que nosotros no le damos mucha bolilla a eso, ¿no es cierto? Muy bien, dicho esto, que me parece fundamental para que cuando nosotros abordemos el texto sagrado, pues no nos olvidemos de no solo de nuestros padres de la fe, sino también de nuestras madres, diríamos. Yo recuerdo que yo aprendí la oración y últimamente no la he hecho, pero me gusta y al principio lo aprendí diciendo, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y por las misericordias de Jesucristo, Dios mío. Así yo iniciaba muchas veces mis oraciones, muchas de mis oraciones las iniciaba de esa manera, ¿no? Que es una denominación que tomamos del texto sagrado para identificar a Dios en la literatura del Génesis, porque en el Génesis no tenemos el nombre de Dios como tal, ¿no? Entonces siempre en la literatura del Génesis vemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y entonces mucho tiempo también iniciaba mis oraciones en ese sentido, ¿no es cierto? Es decir, el Dios de Abraham y de Sara, el Dios de Isaac y Rebeca, el Dios de Jacob y de Raquel, y por las misericordias de Jesucristo, ahora Dios mío. Bueno, esto solamente es algo que yo les comparto de la forma en que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones me presento delante de Dios usando esta fórmula, ¿no? De la invocación del Dios de los patriarcas. Eh, pero también entiendo que las madres de Israel tuvieron mucho que ver en todo esto. ¿Mm? Muy bien, porque también fue el mismo Dios. El mismo Dios fue para Abraham como el mismo Dios fue para Sara, Saraí, como quieran llamar. Bien, dicho esto, ¿no? Que no significa bajo ninguna circunstancia que hagan lo que yo haga, yo lo hago por una plena convicción de saber por qué lo estoy diciendo. Vamos a ver el primer ciclo de historias que encierran al patriarca Abraham, ¿no? Este círculo de historias es un círculo muy amplio, hermanos. Hay muchas historias, ¿no? Muchos relatos que tienen que ver con las tradiciones de Abraham. ¿Mm? Imagínense, abarca del capítulo 12 al capítulo 25. Quiere decir entonces que en la tradición oral se vino trayendo muchas de las narraciones que sobrevivieron al tiempo y que tenían que ver con este personaje. Muy bien, vamos a entresacar algunas de las cosas más importantes. Creo que eso ustedes ya lo saben, así es que me voy a ir un poco rápido y me voy a detener solo en algunas cosas puntuales que quiero compartir con ustedes. ¿De qué trata este círculo de historias del patriarca Abraham? Bueno, todos sabemos que él es el primero en tener una vocación, un llamado para dejar su tierra, su parentela, ¿no es cierto? Sabemos que Abraham es un personaje que nace en una cultura eh, este, idolátrica. Sabemos que Abraham no pertenece al pueblo de Dios, sino que es llamado, ¿no? De Ur para constituir el pueblo de Dios. Debemos notar mucho esto para entender que Dios, muchas de las cosas no es que Abraham haya sido judío, sino que el pueblo judío se constituyó mucho tiempo después. No olvidemos, hermanos, porque esto es muy importante, que la gran mayoría de las tradiciones que encontramos de los padres tienen que ver con su forma de vida. Los patriarcas son nómadas, hermanos, son nómadas. Son gente
de campo, gente pastoril, gente que anda de un lugar a otro, ¿no? Recuerden que Israel realmente se asienta ya como un pueblo, como una nación, hasta que cruza el río Jordán. Pero antes, todos los patriarcas son personajes que van de lugar en lugar buscando los mejores pastos. Y entonces muchos de los conceptos que aparecen en las historias del Génesis tienen que ver con aspectos pastoriles, aspectos nómadas, de personajes que iban de un lado para otro. Bueno, salta dentro de estas historias la historia de su hermano o su sobrino Lot. Hay dos tradiciones en el libro de Génesis. Una tradición nos dice que Lot era su hermano, otra tradición dice que Lot era su sobrino, pero bueno, se recuperó esta historia de Lot y bueno, todos sabemos lo que eso implicó, el tema de los ganados, de la repartición de la tierra, de que Lot elige el mejor lugar, que finalmente termina siendo su perdición. Y bueno, vemos a un Abraham que condesciende a esto. Abraham, hermanos, es un valiente guerrero, que esto es uno de los elementos que pocas veces hemos notado de Abraham, ¿no? Porque cuando él va y va a rescatar a su sobrino, lo hace en un aspecto de guerra, según nos lo narra el capítulo 14 del libro de Génesis. Abraham era una persona, diríamos hoy, con mucha plata, no era alguien tan pobrecito, ¿no es cierto? Y tenía los recursos para poder tener medios suficientes para armar un ejército, diríamos, y ir a la guerra para liberar a su sobrino Lot. Entonces, vemos que desde estas tradiciones que van a comprender al patriarca, lo reflejarán en esta condición guerrera también. No solamente como una persona que tiene mucho ganado y que va de un lado para otro, sino también es alguien que tiene tácticas de guerra. Uno de los grandes personajes, hermanos, que vamos a encontrar en la historia de Abraham será el sacerdote de Salem, el rey de Salem, que se llama Melquisedec, en donde Abraham es el primero que le entrega los diezmos y los diezmos de todo, ¿no? Eh, bueno, no me voy a meter mucho en esto porque, bueno, es básicamente explicar esta parte, pero es fundamental. Melquisedec, hermano, será una figura que trascienda durante muchos siglos, porque Melquisedec para este rey de Salem, ¿no? Que dice el texto bíblico que era sacerdote del Dios Altísimo. Voy a tratar de omitir parte, si no me voy a ir de la clase, pero ya, si se dan cuenta, para estas fechas se entiende que había otros lugares donde se adoraba a Dios aparte de Abraham, ¿no es cierto? O sea, había otros pueblos, había otros círculos de personas, ¿no? Que en este caso Melquisedec dice que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? Eh, y bueno, Melquisedec termina siendo ¿cómo se llama? El tipo de Jesucristo, ¿sí? Porque Hebreos nos dice que Jesús es igual que Melquisedec, solo que para el autor a los Hebreos, Melquisedec es un personaje no histórico, es un personaje ficticio, porque dice que Melquisedec no tiene genealogía. En pocas palabras, es un símbolo simplemente. Pero en los relatos que encontramos en el Génesis, vemos este encuentro con Abraham y Melquisedec, ¿no? Como alguien que recibe de parte de Melquisedec
la bendición a Abraham. Bueno, en el capítulo 15, hermanos, tenemos la primera promesa formal del heredero, ¿no es cierto? De que Dios promete a Abraham un hijo. Ustedes lo pueden leer claramente en el capítulo 15, versículos del 2 al 6. ¿Mm? Esta promesa, hermanos, será una promesa que se da en ese momento, pero que tardará mucho tiempo en cumplirse. ¿Mm? Pero ya encontramos el primer indicio de la promesa en el capítulo 15. Luego va a venir una conclusión muy formal de lo que tiene que ver con la alianza entre Dios y Abraham, ¿no? Eh, hay una alianza en el capítulo 17 eh, que, como dije, hermanos, todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre que se rompió en los primeros 11 capítulos, ahora se establece con una promesa, con un pacto, con una alianza de parte de Dios. Ajá. Entonces, en el capítulo 17 vamos a encontrar a un Abraham que Dios le dice, y pondré mi pacto, versículo 2, capítulo 17, versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces hay una alianza entre Dios y Abraham en el versículo 4 que dice aquí, mi pacto es contigo, mi alianza es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, ¿sí? O de gentes. Bueno, aquí vemos cómo Abraham eh, tiene un pacto con Dios. Luego tenemos, hermanos, también la narración que tiene que ver con Agar e Ismael. Bueno, todos sabemos esta historia. Sabemos, hermanos, que de los ismaelitas vienen los árabes. Esta es una historia muy interesante porque el capítulo 16, versículo 13, hermanos, hay una frase que exclama Agar sobre el nombre de Jehová. Fíjense que aunque dijimos que el nombre que se va a revelar Dios será hasta el Éxodo en el monte Sinaí, ya vemos relatos anteriores, ¿no? Que se preservaron para explicar o acercarse al nombre de Dios. Y según el capítulo 16, versículo 13, dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres el Dios que ve, eres el Dios que ve. ¿Mm? Aquí tenemos la primera denominación de alguien que nombra a Dios, ¿no? Que lo llama por su nombre y lo llama con base a uno de sus atributos, el Dios que lo mira todo, el Dios que ve. Ajá. Y bueno, esta situación está encerrada en la historia de Agar y de Ismael. Bueno, después Dios va a renovar la promesa. En el capítulo 17 quiero solamente hacer una aclaración, donde dice la conclusión formal de la alianza entre Dios y Abraham, todavía está en el capítulo 15, que es donde Dios le promete un pacto de que él será, eh, su descendencia será como las estrellas y si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Mm? En este punto que estamos mirando del capítulo 17, es allí, hermanos, donde Dios vuelve a renovar esa alianza, esa promesa. Se la vuelve a decir en los versículos que ya les leí del capítulo 17, versículo 2 y versículo 4. Y entonces aquí habrá una señal, habrá como una prenda, diríamos, que tiene que ver con la circuncisión. La circuncisión, hermanos, tendrá que verse como un pacto en aquel tiempo que era común, ¿no es cierto? Que era eh, parte de esta práctica que empezó a realizarse a los varones, ¿no? Que era cortar el prepucio
del miembro del hombre, ¿no es cierto?, como una señal de, eh, de consagración, de pertenencia, porque la circuncisión es la prenda o la señal del pacto de la alianza. Esto va a ser muy interesante, hermanos, porque la circuncisión va a ser mantenida como una señal durante todo el tiempo en que Israel exista. Hasta la fecha, hoy, el pueblo judío se sigue circuncidando, ¿no? Como esa señal. Pero algo muy interesante va a suceder en el Nuevo Testamento cuando la circuncisión ya no sea física, sino sea espiritual. Y una de las razones fundamentales, hermanos, para la cual hoy la circuncisión ya no sea una señal en el nuevo pacto de la iglesia, es decir, nosotros los varones ya no nos circuncidamos, tiene que ver, hermanos, con la inclusión de que en el Evangelio de Jesucristo no hay hombre ni hay mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la circuncisión no era practicada para las mujeres. Las mujeres no fueron circuncidadas, solamente eran los hombres. Entonces, ahora, por eso Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale algo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, esta circuncisión, hermanos, que para el tiempo en que se relata el Génesis, no tiene ninguna, hoy cualquiera de nosotros, ¿no?, que no sea judío, difícilmente se circuncidaría por una cuestión religiosa, ¿no es cierto? Tal vez por una cuestión médica o por una cuestión de salud, etcétera. Está bien, es correcto hacérselo. Pero en aquel tiempo no, la circuncisión entonces se convirtió en una señal muy interesante del pacto que Dios había hecho con Abraham. Bueno, seguimos teniendo la promesa del heredero en el capítulo 18, sigue habiendo esta promesa, hasta aquí vamos tres promesas que Dios le hace, pero parece que Dios está olvidando un poquitito de la promesa, ¿no? Y vuelve otra vez a insistirle a Abraham que él será padre de mucha gente, ¿no? Este, en el capítulo 18 vamos a mirar cómo es el relato de los hombres misteriosos que se acercan a la tienda de Abraham y que ellos van a realmente son ángeles que le van a decir a Abraham que su esposa va a dar a luz y entonces Sara escuchaba detrás de la puerta, Sara se ríe, le retan a Sara, ¿no es cierto? Y bueno, le dicen que bueno, él se va a cumplir la promesa del nacimiento de Abraham. Bueno, tenemos dentro de esto la historia de Lot y su familia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las dos hijas de Lot, ¿no? Este relato de incesto que tienen ¿Es de incesto? Ah, ahí tengo duda. Incesto es cuando, sí, bueno, de incesto del padre que tiene relaciones sexuales con sus hijas, pero realmente son las hijas quienes tienen relaciones con su padre para sostener la, ah, la descendencia, ¿no es cierto? Y entonces son del nacimiento de los hijos de Lot, es que salen estas dos grandes ah, pueblos, diríamos, ¿no? Que los vamos a ver muy fuertemente en el libro de los jueces, que tiene que ver con los moabitas y con los amonitas. Ajá, dos pueblos guerreros que van a estar peleando, que vienen siendo parientes, diríamos, ¿no? Que vienen siendo parientes, pero que evidentemente se perdieron en la línea del tiempo y ahora se convertirán en enemigos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen estos dos grandes pueblos que van a pelear profundamente con Israel? Bueno, del incesto que tiene Lot con sus hijas, donde salen los moabitas y los amonitas, los de Moab y los de Amón, diríamos. Y bueno, en el capítulo 21 al 22 encontramos ya la historia del nacimiento de Isaac. Dios finalmente cumple la historia. Y ustedes saben, hermanos, que entre este punto que acá dice
promesa formal del heredero, capítulo 15, se cumple hasta el capítulo 21, la promesa de Dios. Bueno, quiero decirles, hermanos, que entre este puntito, entre el punto este y el último que estamos viendo, es decir, entre el capítulo 15 y el capítulo 21, han pasado 25 años desde que Dios dio la promesa a Abraham. Este es un dato muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque eh, Dios no siempre va a cumplir las cosas en nuestro entendimiento, en nuestra forma, a nuestra manera, sino que Dios lo va a hacer en su forma, en su tiempo, pero 25 años son muchos, hermano. Fíjense cómo nosotros a veces cuando le pedimos algo a Dios queremos que se cumpla pronto. Alguna petición o algo que el Señor nos ha prometido y pasa un mes, 2 meses, un año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, 25 años y uno termina desesperándose de que la promesa no se cumpla, ¿no? De ahí que nosotros estemos mirando que Dios pone a prueba a Abraham en su fe, ¿no? Por eso es el padre de la fe, porque Abraham espera con paciencia la llegada de su hijo. Bueno, uno de los relatos interesantes que tenemos, hermanos, es el sacrificio de Isaac, ¿no? Eh, a ver, debemos entender algo y permítanme plantear una alternativa de lectura para este relato que todos nosotros conocemos muy bien, que lo hemos leído, que lo hemos predicado incluso. Si ustedes leen en sus Biblias, ¿no es cierto? Vemos como el título que dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Esta historia, hermanos, si se lee de una manera muy livianamente, nos vamos a enfrentar con el gran problema de cómo defender la postura de un Dios que ordena sacrificios humanos, cuando quienes practicaban sacrificios humanos eran las culturas paganas. O sea, ¿cómo entender, hermanos? Ahora nosotros sabemos que Abraham no sacrificó a su hijo, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero si nosotros vamos leyendo versículo por versículo, cuando leemos que Dios le ordena a Abraham que diga, lleva a tu hijo a quien amas y vete a tu tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, entonces tenemos un gran problema ético, ¿no? Cómo el Dios que creemos que es un Dios diferente a los dioses paganos está ordenando un sacrificio humano. Tal vez nuestra respuesta sea, no, Dios estaba probando a Abraham, pero hasta ese momento Abraham no sabe eso. Abraham no sabe en qué va a terminar esta situación, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es que la práctica muy común en las culturas paganas, principalmente las culturas cananeas, habría ofrendas de sacrificios. Esas ofrendas de sacrificios humanos va a ser condenado por los profetas, ¿no? Muchos siglos después, como una práctica que Dios aborrece, que Dios no permite, que Dios nunca ordenaría. Entonces, si nosotros abordamos el tema de la historia de Abraham como un sacrificio humano, pues nos metemos en ese problema ético de cómo explicar un Dios que quiere ser diferente, pero termina ordenando algo que pertenecía a las culturas idolátricas. Bueno, la propuesta de lectura que quiero darles para este relato, hermanos, es que no es que Dios estaba pidiendo un sacrificio humano, sino simplemente, hermanos, Dios estaba poniendo a prueba a Abraham, donde él le pide que renuncie a la propiedad exclusiva de su hijo. Dios, hermano, lo que realmente le estaba pidiendo a Abraham, si él estaba dispuesto a renunciar a esa propiedad. Recuerden, hermanos, que en las culturas antiguas y en las culturas bíblicas, los hijos son herencia de Jehová, son
propiedad de Dios, ¿no es cierto? Pero que se le otorga a los padres como, como parte del cuidado de su propiedad, diríamos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que durante 25 años que tardó la promesa y que finalmente tiene Abraham a su hijo, Abraham, hermanos, asume esa propiedad de su hijo y dice, bueno, ahora es mi hijo, ¿no? Mi hijo. Es un posesivo, el mí es un posesivo. Mi hijo. ¿Ah? Entonces, Dios le dice, si ustedes leen el versículo 2, le dice claramente a Abraham, dos veces se lo repite, porque ese es el sentido. Versículo 2 del capítulo 22 dice, toma ahora tu hijo, fíjense, tu hijo, y vuelve a repetir tu único. En dos sentidos, el relato está sustentado en el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, Dios le está remarcando, el relato bíblico está remarcando este derecho de propiedad e incluso remata el relato diciéndole a quien tú amas. O sea, Isaac ya era propiedad de Abraham porque era una promesa, o sea, Dios se lo prometió y cuando alguien promete algo y se lo da, ya es suyo, o sea, ya pertenece a sí mismo, ¿no? Entonces, todo el relato, hermanos, gira en torno a si Abraham estaba dispuesto a renunciar más que el sacrificio humano, si estaba dispuesto a renunciar a ese derecho de propiedad exclusiva que tenía sobre su hijo. Entonces, el relato que nos lleva hasta el monte, que vemos al chico acostado en el sacrificio y vemos que Dios detiene a Abraham, ¿no es cierto? Detiene a Abraham y le dice el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios porque no rehusaste a tu hijo, a tu único. Estoy leyendo el versículo 12 del capítulo 22. Fíjense, hermanos, cómo el estribillo que aparece en el versículo 2 se repite igual en el versículo 12, que es cuando el ángel detiene a Abraham y le dice, para un poco, no lo hagas, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, la fe realmente, queridos hermanos, no está cimentada en un sacrificio humano, sino la fe está cimentada, la fe de Abraham, que es el padre de la fe de todos nosotros, está cimentada en que él fue capaz de renunciar a esa promesa que duró 25 años su cumplimiento. Entonces, ese es el verdadero sentido del relato, en la verdadera profundidad, ¿no? Que este relato de Abraham y de Isaac será retomado por el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento, y entonces la fe de Abraham estará ubicada en eso. Pablo entenderá que el relato del sacrificio de Isaac tiene que ver no con un sacrificio humano, sino tiene que ver básicamente con la renuncia que tiene Abraham de esa propiedad que Dios le había dado y que ahora inexplicablemente se lo pide. Sin en cambio, Abraham no duda y está dispuesto a cumplirlo. Ese es el sentido de la fe. ¿Okay? Entonces, les doy este otro sentido de lectura del texto para que ustedes puedan admirar este relato y puedan profundizar desde la perspectiva de cuán importante fue para Abraham renunciar a esta propiedad de su hijo. Hijo que, insisto, era una promesa que Dios le había prometido hace 25 años atrás. ¿Okay? Muy bien. Y se cierran los años finales de Abraham en los siguientes capítulos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el capítulo 23, 24, 25. Déjenme ver si... ok. Ahora, otra cosa que quiero comentarles en relación a esto. No sé si eso ya lo dije en la clase de Antiguo Testamento, pero me parece que sí, ya lo dije, pero podemos recordarlo hoy también en esta clase.
¿Cuál era la promesa que Dios o el pacto que Dios le hizo a Abraham? Y le dijo, bueno, salí, ¿miras el cielo? Sí. ¿Podés contar las estrellas? No. Bueno, así como mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ujú. Mira la arena del mar, ¿no es cierto? Y si la puedes contar, bueno, así será tu descendencia. ¿Cuál era realmente la promesa de Dios para Abraham? Este, pues que él sería padre de mucha gente. De hecho, él le cambia el nombre, ¿no es cierto? De Abraham a Abraham. Y Abraham significa, como todos sabemos, padre de muchedumbres, o padre de multitudes, o padre de mucha gente. Pero curiosamente, hermanos, cuando nosotros miramos los relatos de esto, pues nos damos cuenta que un hijo, pues no es mucha descendencia, no es mucha descendencia, ¿no? Pongámosle que contamos a Ismael, ¿no? Que tuvo con su esclava Agar, pues dos niños o dos hijos, pues no son la multitud de estrellas que hay en el firmamento, ni siquiera son los granos de arena que hay en la playa del mar, son solamente dos. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a mirar y decir, bueno, ¿y en qué momento Abraham se convierte en este padre de un montón de gente? Porque pues solamente tiene dos. ¿Mm? Eh, y entonces encontramos un curioso relato que se incrusta antes de la muerte de Abraham en el capítulo 25, en donde hay muchos autores que creen que estos versículos del 1 al 6 son relatos simbólicos. Hay otros que dicen que son relatos históricos. En cualquiera que sea el caso, nosotros miramos, hermanos, que efectivamente en el capítulo 25 la promesa de que Abraham sería padre de muchedumbres se cumple. Ujú. Entonces vemos que dice el capítulo 25, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simra, Joaxán, Medán, Madián, Itzá, Sua, y Joaxán engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron Azurín, Setumín, Leumín, e hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanón, Abida, Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero los hijos de sus concubinas dio dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, hacia la tierra oriental. ¿Cuántos hijos tuvo con sus concubinas? No tenemos ni la más pálida idea. ¿Cuántas concubinas tuvo Abraham? Tampoco tenemos ningún dato. Quienes defienden que este relato es simbólico es porque eh, tratan de explicar que cómo el padre de la fe tiene tantas mujeres, tantas concubinas, ¿no? Hoy sería un pecado tener más de una esposa, ¿no? Este, no estaría bien. Ni podríamos tampoco. Con una es suficiente. No tendríamos muchas ganas de tener varias concubinas, este, eh, hoy en día. Pero bueno, era una práctica, insisto, que debemos ubicarla en el contexto en el que se mueven. Y el concubinato, así como cuando Sara le pide a su esclava que se acueste, que tenga relaciones sexuales con Abraham, hoy sería impensable que una de nuestras empleadas haga eso, ¿no es cierto? Es una ética contextual, ¿no? Pero lo que quiero decir es que aquí en este relato, sea simbólico, sea literal, vemos claramente que Abraham se convierte en padre efectivamente de muchos pueblos. No solamente va a estar representado con Isaac, Jacob, José, el pueblo de Israel, sino Abraham será el padre efectivamente de muchos pueblos. ¿Ok? Y entonces vemos cumplida la promesa de Dios en este capítulo 25. ¿Mm? Y bueno, ahí Abraham muere. Bueno, ahora,
Regresando, hermanos, si por favor tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor métanse a la clase, no me dejen hablando solo. Yo a veces siento feo porque no veo a nadie, pero por favor, si alguien tiene algo que comentar, algo que compartir, por favor, o si ustedes ya tienen otras lecturas de estos sucesos, por favor, compártanlas con la clase. Sería muy enriquecedor conocer otros puntos de vista por los cuales podamos abordar estos relatos, ¿no? Del patriarca Abraham. Bueno, antes de irnos al receso, quiero traer a ustedes uno de los elementos muy importantes que tiene que ver con la teología del Antiguo Testamento. ¿Mm? Muy importante, que tal vez nosotros no nos hayamos dado cuenta, que tiene que ver con la teología de la elección. Ajá. La teología de la elección, queridos hermanos, es uno de los eventos que remarcan que no sé si es fácil de explicarlo o es realmente re difícil de explicarlo. No sé cómo abordarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo que podría ser fácil explicar la teología de la elección? Fíjense ustedes, hermanos, cómo los relatos, ¿no? Que encontramos en el libro de Génesis está impregnada esta teología, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Ujú. Es decir, Dios ha elegido, ¿no? Dios ha elegido este, quién, quién sea el precursor de todo esto, ¿no? Si nosotros vemos la historia de Abraham, Abraham tiene dos hijos, ¿no? Sin contar a los que ya vimos en el capítulo 25. Ismael e Isaac. ¿A quién elige Dios? A Isaac. Ujú. A Isaac. Está bien, Ismael va a ser bendecido por Dios, tiene una promesa del Señor, pero la elección recaerá no en el primogénito, sino en el elegido. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era el primogénito de Abraham? Ismael, diríamos. Pero ¿a quién eligió Dios? A Isaac. Cuando nosotros miramos los relatos del patriarca Isaac, nos damos cuenta que también tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y pasa la misma situación. ¿Quién es el primogénito de Isaac? Esaú. ¿A quién se elige para ser bendecido y continuar con esta historia? A Jacob. Vamos a ver el núcleo de sus relatos, ¿no? Y lo mismo sucederá con Jacob. Jacob tendrá 12 hijos. ¿Quién es el primogénito? Rubén. Rubén es el primogénito. Pero ¿a quién elige Dios para continuar con todo este proceso de salvación? A Judá. Porque recuerden que la tribu de Judá va a ser muy importante porque será de esa tribu donde nacerá el rey David y será de esa tribu donde vendrá el Mesías. Fíjense ustedes entonces que es fácil de explicar si, bueno, Dios eligió así. El problema es que, o lo difícil siempre es indagar por qué Dios hizo eso, ¿no? Tal vez podríamos elucubrar muchas de las cosas del por qué Dios hizo eso, pero lo importante es saber que siempre la teología de la elección será así. Y es en todo el texto, ¿eh? En todo el texto sagrado siempre habrá esta teología de la elección. Dios no eligió al fuerte ni al poderoso, que en esencia tendría que ser elegido, el poderoso, el fuerte, el sabio. Y dice Pablo que Dios eligió al débil, al menospreciable, al vil, para que a través de ellos los poderosos fuesen humillados. Entonces, esta teología de la elección, hermanos, es muy, muy presente en todo el texto sagrado, en donde nos hace de manifiesto que Dios es quien determina, ¿no? Y es su soberanía quien determina el que debe continuar o el que debe ser elegido para los propósitos de Dios, ¿ok? Para los propósitos de Dios. Muy bien, lo quise resaltar
para que ustedes entiendan eso y se van a encontrar con mucho de esto en todo el texto sagrado. Bueno, el círculo de historias de Isaac, hermanos, va a ser muy rápido porque a diferencia de las tradiciones de Jacob y de Abraham, Isaac pasa muy desapercibido, hermano. Nosotros no tenemos mucho que ver con Isaac. No hay muchas tradiciones del patriarca Isaac. No sé si porque no lo querían o porque se conservaron muy pocas de sus tradiciones, ¿no? Poco sabemos de Isaac. Pasa como desapercibido Isaac, ¿no? Bueno, lo más importante es que su importancia radica en que fue el hijo de la promesa, por eso lo identificamos. Se casa con una chica llamada Rebeca, que es encargada por un sirviente de Abraham. La crisis familiar al final de su vida, cuando es engañado por parte ¿cómo es? De su esposa y de Jacob, de su hijo, ¿no es cierto? Pablo hará una teología con Isaac e Ismael. Eh, en Gálatas, si no mal recuerdo, es donde se hace esta teología, de Agar y de Sara, de Isaac y de Ismael. Se hace una teología muy interesante de la elección, ¿no es cierto? Es la teología de la elección, donde tiene que ver el tema del hijo de la libre y el hijo de la esclava. Y es lo que sabemos de Isaac. No tenemos mayores datos. Insisto, quizá las tradiciones de Isaac no se conservaron o para el escritor sagrado no eran tan importantes o no hubo nada trascendente en la vida de Isaac, ¿no es cierto? Que solamente funge como un eslabón entre Abraham y Jacob, que serán los dos patriarcas más fuertes, que tendrán más peso en sus tradiciones o en sus relatos o en las historias que se han sostenido en el tiempo. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos, hermanas? No sé si los dejé igual o peor. Me parece que para Mari y para Norma se les fue la luz porque se desconectaron. Pero para los que están en clase, hermanos, eh, ¿alguna pregunta? Permiso, pastor. Adelante, Miguel. Así, no, me llama la atención, ¿no es cierto? Qué interesante es que cuando lees el relato de la historia de Abraham y sus hijos, de inmediato te da solamente esos dos hijos, el hijo de la promesa y el primogénito Ismael, ¿no es cierto? Pero del resto no se habla, es como que si ahí no tiene más hijos, solamente eso, pero al ir al capítulo 25 se ve que, bueno, son ya varios hijos y a él enviarlos lejos de Isaac, a Abraham mismo enviarlos lejos, se forman otros pueblos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, qué interesante, ¿no? Donde empieza a cumplirse ya prácticamente de inmediato la promesa de Dios, ¿no? Sobre él. Así es, mi querido Miguel, sí, porque si solo nos quedamos con Ismael y con Isaac, diríamos, bueno, no le veo mucho caso de dónde está el padre de mucha gente, pero efectivamente Abraham es padre de muchos pueblos. Cada uno de Muy sus bien. hijos formó un pueblo. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por hacerlo notar. ¿Alguien más? Juanpi. Pastor, también eso se sigue viendo, como usted dijo, ¿no? El elegido y el primogénito también en lo que es la vida de José, ¿no? Cuando se le elige a Efraín sobre Manasés. Exactamente, Que, claro. que dice que los está bendiciendo y dice que José triste le dice, no, padre, así no. Y le da a entender y le dice, no, o sea, tiene que ser así. Como que también creo que también José tenía capaz ese pensamiento de decir el primogénito tiene que ser. Y siendo que él también era como el hijo, ¿cómo se podría decir? Como era uno de los que más amaba, se podría decir Jacob, ¿no? Porque era como que lo cuidaba y tampoco era el primogénito él. Exactamente, tanto José como Benjamín eran los hijos de su amada Raquel. Raquel eran amados de Jacob. Y efectivamente ahí vamos igual en el mismo relato. Gracias por compartir, Juanpi. Sí, la elección que se tiene. Entonces,
es interesantísimo ese concepto de la teología de la elección, ¿no? De cómo Dios actúa de esa forma tan soberana, de que Él elige quién es. No siempre es el que uno piensa que debe ser. Y si ustedes me permiten, bendito sea Dios por esa teología, porque Él nos ha elegido a nosotros, que tal vez no éramos los primogénitos, ¿no es cierto? Sino que también somos elegidos por parte de Él, porque en esencia el primogénito sería Israel, diríamos, ¿no? Israel sería el primogénito, si lo planteamos de esa forma. Sin en cambio, ahora Dios nos ha elegido a nosotros para ser parte de su pueblo. Permiso, pastor. Qué, qué bueno eso, me llama la atención, ¿no? En el caso de José y Benjamín, eran hijos favoritos de Jacob, sin embargo, no tuvieron nada que ver eh, con la continuidad. Pero sí, en el caso nuestro, podemos decir que tampoco éramos los favoritos, ¿no es cierto? Y sin embargo, Dios nos tuvo en cuenta igual para, para su obra, para su trabajo, para su familia, nos tuvo en cuenta igual, ¿no es cierto? Exactamente, y eso es una bendición que nosotros rescatamos ahora de este tipo de literatura, cuando lo miramos de esa manera, diríamos. Pastor, Mande. una pregunta que yo ahora justo no me estoy acordando bien la cita, capaz usted se lo acuerda y sabe. Cuando, bueno, vemos que también Judá viene a ser como que encabeza, ¿no? También como que viene a ser el elegido. Pero cuando Israel estaba en el desierto, ya había una señal, ¿no? De como que Judá iba a encabezar cuando se formaban los campamentos. ¿O me equivoco? Porque creo que se armaban los campamentos y bueno, y en el centro siempre estaba el tabernáculo, pero no me acuerdo bien si en la Biblia estaba la cita o fue un comentario que escuché que decía que siempre Judá era como que encabezaba el campamento también. Voy a reconocer, amigo, que no lo tengo registrado. Te prometo que lo voy a investigar. Eh, este, la figura de Judá, como vamos a ver ahora después de la clase, se ve empañada. Si ustedes se dan cuenta, en las narraciones de Jacob hay como que un capítulo que se incrusta ahí, que tiene que ver con, ahora les digo, el capítulo 38 que tiene que ver con, es una historia de Judá y de Tamar, ¿no? Que pone mal parado a Judá en estos relatos. Pero la interpretación que podemos dar es que este relato que mancha a Judá, ¿no? Porque Judá es el elegido, es porque finalmente el texto bíblico es muy honesto, diríamos, en no ocultar las verdaderas flaquezas del ser humano. Recuerden que todo tiene que ver con el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, Judá forma una parte importante, pero es curioso que los últimos relatos del Génesis no tengan que ver con el primogénito, tengan que ver con otro personaje que es José. Pero Judá siempre tendrá un papel muy importante. Voy a investigar eso, Juanpi, voy a investigar si existe esa cita y lo compartimos la próxima clase, ¿vale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario que quieran aportar? Si no es así, vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos. ¿Les parece? Tomamos 10 minutos.